Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 9 al 13. Para continuar con la segunda parte de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, del 9 al 13. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el inicio del mensaje a la iglesia de Filadelfia, pudimos nosotros ver que fue una iglesia a la cual Dios le abrió una puerta misionera. Una iglesia que pudo comenzar a evangelizar y a predicar el evangelio sin obstáculos. Esta iglesia representa a muchas iglesias de nuestra época, que Dios nos ha abierto puertas grandes para predicar el Evangelio de Cristo. Recordamos que las puertas para predicar las abre Cristo y nadie las puede cerrar. Y cuando Cristo cierra, tampoco nadie las puede abrir. ¿Cuántos de ustedes esta última semana han tenido una puerta abierta para comunicar el Evangelio a alguna persona de tu familia, y tú no has visto esta puerta abierta por tu carnalidad, por tu negligencia espiritual o por la vida de pecado que tú llevas? Porque cuando alguien vive en pecado, no puede ver las puertas abiertas que el Espíritu Santo nos abre todos los días. Pero cuando una persona tiene comunión con Cristo y camina en el Espíritu, esa persona tiene todos los días oportunidades para hablarle a alguien del amor de Dios. Vamos a concentrarnos en esta mañana en los últimos versículos de la iglesia Filadelfia, y vamos a ver que en el versículo 9 el Espíritu Santo dice lo siguiente: que Él entrega de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y aquí encontramos nosotros en nuestra primera enseñanza en esta mañana que la Biblia constantemente dice que hay una siembra de cizaña y de trigo en la iglesia de Jesucristo. Si ustedes leen, por ejemplo, la primera carta de San Juan y el segundo capítulo, van a encontrar más de 10 veces la frase: porque el que dice que tiene comunión con Dios, el que dice que ama a Dios, pero su vida demuestra lo contrario, dice Juan, el tal es un mentiroso. Entonces, la Biblia pone mucho énfasis en que la realidad de la vida cristiana no se manifiesta por las palabras, porque hay mucha gente que puede decir muchas cosas, pero no es lo que decimos a la gente, sino lo que vivimos y lo que lo practicamos, lo que verdaderamente revela nuestra realidad espiritual. Vean sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, donde el apóstol Pablo, con más detenimiento y detalle, explica y le quita la máscara a los que se decían ser judíos y no lo eran. O sea que cuando Cristo vino al mundo, había un grupo de hombres religiosos,
muy religiosos que se llamaban los fariseos. Estos hombres, cuando Cristo vino al mundo, comenzaron a enseñar que la gente debería de guardar los 10 mandamientos, deberían de observar los sábados, no deberían de comer carne de puerco, deberían celebrar las festividades religiosas y cumplían con todos los ritos de su religión. Pero había algo grave, que Jesús, el Hijo de Dios, no veía lo que hacían por afuera, sino veía sus corazones. Y al ver los corazones de los fariseos, el Señor Jesucristo les dijo que eran hipócritas. Los comparó a sepulcros blanqueados, por afuera hermosos, por dentro podridos. ¿Por qué los religiosos comenzaron a fracasar en su religión? Porque ellos creyeron que agradar a Dios era con cosas externas, con ritos, con ceremonias, y no con una vida transformada por el poder de Dios. Entonces en Romanos 2, del versículo 17 en adelante, el apóstol Pablo condena a los judíos del tiempo de Cristo, y esto lo aplicamos a los religiosos, entre comillas, del siglo XX. Y miren ustedes qué palabras tan duras y penetrantes de la Biblia. Romanos 2, del 17 en adelante. Y dice Pablo, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es, como dice, exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace, otra vez, exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Los judíos confiaban en una circuncisión o en un rito que se les obligó a la nación de Israel llevar en Génesis capítulo 17 como una marca de la señal del pacto entre Dios y los judíos. Y los judíos cuando vino Cristo, le dijeron a Cristo, oye, pero si somos circuncidados. Todos nuestros hijitos a los 8 días los circuncidaron. Y creían que por haber cumplido con un rito, con una ceremonia religiosa externa, podían ellos ser aceptados por Dios. Ellos, aparte de que cumplían con el rito de la circuncisión, enseñaban a la gente y le decían, mira, la ley dice esto. Pero ellos que enseñaban que no robaban en sus casas y en sus oficinas. Venían y se paraban el domingo a la iglesia y decían, no se ha de adulterar, y ellos mismos adulteraban. Comenzaban a decirle a la gente, mira que Dios, etcétera, etcétera, y en sus vidas había odio, amargura, rencor. Entonces, lo que decían contradecía lo que eran en su corazón. Y cuando viene Cristo, lo crucifican en una cruz, simplemente porque Cristo vino a atacar la religiosidad. Vino a revelar la hipocresía de una religión de la boca para afuera. Vino a decirnos que la realidad del cristianismo es dentro de nuestra alma. Y cuando un cristiano ha recibido a Cristo, ha recibido la circuncisión del corazón. Entonces el apóstol Pablo dice, regresamos a Apocalipsis 3,
atacó a la iglesia de Filadelfia el Espíritu Santo al decirles que iba a sacar, en el versículo 9, de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y en esta mañana el mensaje a la iglesia es el siguiente. Dice Dios, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten. ¿Por qué dice Dios que va a sacar de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser cristianos y no lo son? Simplemente porque en la Biblia no hay términos neutrales. En la Biblia eres, como decía William Shakespeare, o no eres. Ser o no ser. La Biblia dice, ¿eres hijo de Dios en esta mañana o eres hijo del diablo? ¿Estás en la luz o estás en las tinieblas? ¿Vas al cielo o vas al infierno? No hay purgatorio, no hay términos neutrales, no estás en que soy y no soy. Si eres, eres y manifiestas el poder de Dios, la santidad de Dios y tu vida está siendo transformada todos los días. Si no eres y me dices, es que yo soy tibio, no quiero ser ni muy fanático, ni tampoco no quiero ser muy frío, espérate al próximo domingo que vamos a hablar sobre la iglesia de la Odisea. Dice la Biblia, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es que es increíble que tengamos 2000 años de cristianismo y la gente no haya podido comprender que cuando le entregamos a Dios, le entregamos el 100%. No hay términos medios con Dios, no es de que soy a medias, es que eres o no eres. Si eres, arde por Dios. Si incendia tu familia con el Evangelio de Cristo, ten pasión por las almas, odia el pecado cuando lo veas, aborrece la maldad en cualquier manifestación, pero si no eres, te agradecería, dice el Espíritu Santo, te agradecería que no regresaras a la iglesia. No vayas a los estudios bíblicos, mira, mejor vete al Club Rotarios, vete allá con los Leones, vete allá enfrente con los Testigos de Jehová. Vete mejor allá, vete a Cancún a las discos, o vete a Las Vegas, vive tu vida, pero dice Dios, si tú vienes y te paras conmigo, quítate los zapatos porque estás pisando tierra santa. El mensaje a Filadelfia era un mensaje para revelar a los falsos cristianos. Y a continuación dice el versículo 9, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, y quiero que observen esta frase, la hora de la prueba. La hora de la prueba que ha de venir sobre Toluca, dice, sobre Morelia, no, dice sobre el mundo entero, y aquí dice esta hora de la prueba, ¿para qué es? Para probar a los que moran sobre la tierra. Esta hora de la prueba que se le anuncia a la iglesia de Filadelfia que va a venir, es la hora que el Señor Jesucristo en Mateo 24:21 dijo, porque habrá tribulación cual nunca lo ha habido desde el principio del mundo. Esta hora de la prueba se refiere al tiempo de la gran tribulación, donde el anticristo se va a levantar en Europa. Ahorita dice la Biblia que aunque hay 12 naciones que forman la Comunidad Económica Europea, la Biblia dice que van a salir 2 naciones y van a quedar 10 naciones en el mercado común europeo. Después de que estén formadas 10 naciones en Europa, va a surgir otra nación que va a ser la 11ª nación. Él es el anticristo. La 11ª nación va a derrumbar a 3 naciones y van a quedar 8 naciones. Y Apocalipsis 17 dice que el 8º será el anticristo. Entonces, dentro de estas 8 naciones a las cuales van a ser reducidas la Comunidad Económica Europea, con lujo de detalles en la Biblia, el anticristo será el 8º rey. Y la Biblia dice que cuando él surge en Europa, va a comenzar la gran tribulación. Y si ustedes leen Apocalipsis 6, Apocalipsis 8, Apocalipsis 9 y Apocalipsis 16,
van a encontrar las plagas y el terror de las fuerzas demoníacas desbordadas sobre el mundo para la gran tribulación. La palabra prueba, aquí que se usa en Apocalipsis 3:10, la hora de la prueba, es la palabra griega teirasmos, y significa adversidad, aflicción, tortura, obsesiva y crónica. Y la palabra guardado es la palabra griega tereo, que significa librar del peligro, guardar con cuidado. Hay mucho debate teológico sobre que si los cristianos vamos a pasar la tribulación o no. Y se enseña por otros lados que los cristianos vamos a pasar los 7 años de la tribulación. Vamos a ver desde el Génesis capítulo 6, de una forma sistemática, de qué forma esta enseñanza no puede ser sostenida por la Biblia. Cualquiera que diga que los cristianos o la iglesia va a pasar por la gran tribulación, simplemente no conoce el carácter de Dios. Porque la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, promete lo siguiente, que cada vez que juzgue al mundo de una forma colectiva, los hijos de Dios no están en el juicio de Dios. Dios no nos ha prometido librarnos de aflicciones individuales, ni de enfermedades, ni de tragedias en la carretera, ni de accidentes, ni del cáncer, etcétera, etcétera. Pero Dios nos ha prometido estar con nosotros en medio de los problemas. Pero en cuanto a juicios colectivos a nivel internacional, Dios nunca en ninguna parte de la Biblia ha mezclado los juicios del mundo con los juicios de los incrédulos. Y vamos a ver algunas pruebas. Por ejemplo, en Apocalipsis 6, del 7 al 8, vemos los antecedentes del diluvio universal. Y aquí en Génesis 6, del 7 al 8, dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué cosa pasó en el diluvio universal? Dios le dijo a un hombre llamado Noé: construye un arca. Y comenzaron a construir un arca, y ¿saben una cosa? Que los habitantes de alrededor dijeron: Noé y sus hijos están locos de remar. ¿Por qué? Porque no había mar. El mar más cercano estaba a 300 kilómetros. ¿Y saben otra cosa? Que nunca había llovido. Nunca había llovido. Entonces, ¿cómo puede alguien construir un barco cuando ni siquiera conoce lo que es el agua? Pues era una locura, ¿verdad? Los ojos de la generación de Noé. Pero Noé creyó en Dios y se puso a construir el arca en que su familia se salvase. Después de 120 años de construir el arca y de predicar el evangelio, comenzaron a caer las primeras gotas del cielo. Y la gente comenzó a asustarse y comenzaron a oír que durante tanto tiempo un hombre les dijo: arrepiéntanse, deja ya a tu amante, deja tus adulterios, deja de robar, deja de vivir como si fueras una bestia. Hay un Dios, vas a morir algún día, Dios te va a juzgar. Esta gente no hizo caso y continuó viviendo para el placer, para su egoísmo, para las cosas del mundo. Y comenzó a caer el agua, y cuando comenzó a caer el agua, llega Dios y Él cierra las puertas del arca de Noé. Y una vez que estaban dentro del arca los animales, los 3 hijos de Noé, con sus 3 nueras, Dios cierra el arca y la gente llega corriendo y le dice a Noé: ábrenos, ábrenos, que perecemos. Era demasiado tarde. Habían endurecido sus corazones cuando Dios les había hablado. Ahora que se había pasado el tiempo de la cosecha, la Biblia dice que ahora Dios no oiría sus llantos. Y entonces vino un diluvio, y dice la Biblia en el capítulo 7 y 8 de Génesis, que este diluvio acabó con todo ser viviente que existía en esa época, en los tiempos de Noé. Y sobre las aguas del diluvio, una arca flotaba,
con los únicos que se salvaron. Dios, antes de mandar el juicio sobre la tierra, salvó a los únicos que habían obedecido a su palabra. Veamos otro ejemplo con Sodoma y Gomorra en el capítulo 18 del Génesis. En el capítulo 18 del Génesis, en el versículo 20, vamos a ver el versículo 17. Génesis 18, 17. Antes de leer este pasaje, les explico lo siguiente. Aquí Dios se prepara a enviar el segundo juicio de la Biblia, que es la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Estas dos ciudades habían llegado al colmo del pecado. Los habitantes de Sodoma, de ahí viene la palabra sodomita, eran homosexuales. Y andaban en la calle, pero hasta con aretitos y con su chongo, y no les importaba, no les importaba que la gente dijera, sí somos lilas y qué. Así andaban los de Sodoma, descarados, desvergonzados. Llegó el momento en que Dios va a juzgar Sodoma y Gomorra. Y vean ustedes lo siguiente. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, dice el versículo 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de hacer Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a quienes, a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham Jehová lo que ha hablado acerca de él. Quiero que observen lo siguiente. Dios avisa a los cristianos cuando viene el juicio. Pero ¿a qué clase de cristianos les avisa Dios? Voy a hacer esto, no te quiero agarrar desprevenido. La Biblia dice, ¿podría Dios encubrir el juicio de Sodoma y Gomorra a Abraham? No. ¿Saben ustedes por qué no encubrió Dios a Abraham lo que iba a hacer? Porque dice Dios, yo sé que Abraham es un padre, un sacerdote, un guía espiritual con sus hijos y con su esposa. Y por cuanto yo sé que Abraham en su casa es el líder espiritual, dice Dios, le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer. Y vean ustedes el versículo 20. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Entonces vemos aquí el juicio de Dios. Vean ustedes que hay un clamor que sube al cielo. Y allá en el cielo, dice Dios, está subiendo más y más y más, hasta que subió al límite. Y la Biblia nos muestra que la ira de Dios se manifiesta cuando el agua comienza a ser derramada del vaso. Dios, amigo que nos visitas, o hermano que me escuchas, puede tolerarte un pecado. Y el pecado es como un vaso que le comienzas a poner agua y comienza a subir el nivel de tus pecados. Y tú dices, pues cada vez peco más y Dios no me hace nada. Y peco más y no me hace nada. La Biblia dice que cuando llegues a tu límite, Dios te va a juzgar. Pero hay un límite. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también el hombre segará. Y no sé cuántos de aquí o cuántas familias estén agravando su pecado en extremo. No sé cuántas familias hay aquí en la iglesia o en otros lados que están llegando al colmo de sus maldades. ¿Cuántas muchachas se acuestan con tantos jóvenes y tienen relaciones sexuales cada sábado con diferentes jóvenes que Dios ya está harto de ti? Y en cuanto menos lo sepas, Dios te dirá, prepárate para venir al juicio con tu Dios. Tus pecados te tienen que alcanzar. Alcanzaron los pecados a los tiempos de Noé, alcanzaron los pecados a los homosexuales de Sodoma y Gomorra, y antes de que cayera el juicio, Abraham se pone entre Dios y le dice a Dios, y vean ustedes aquí en Génesis capítulo 19, el versículo 16. Perdón, en Génesis 19, sí. Perdón, es Génesis 18.
En el versículo 23, Génesis 18, se acerca Abraham y le dice a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Aquí vean ustedes que Abraham le comienza a pedir a Dios que no juzgue Sodoma y Gomorra si había cuántos justos en Sodoma. 50. Bueno, si ustedes siguen leyendo todo este pasaje, van a encontrar que dice Dios, Abraham, ve y busca 50. Si hay 50, por amor a los 50, no destruyó Sodoma y Gomorra. Fue Abraham y no encontró 50 y llegó con Dios. Señor, ¿y si hubiera 40? Dice Dios, encuéntrame 40 y no destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Sabe una cosa? Que no había ni 10. Y cada vez que Abraham le dice a Dios, si encontraras 10, ¿no lo destruirías? Dijo Dios, encuentro 10 y no lo destruyo. Pero no había 10 justos, había 8. Nada más había 8. Entonces, Dios, antes de juzgar a Sodoma y Gomorra, vean lo que dice el capítulo 19 de Génesis, versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Antes que Dios juzgara a Sodoma, envió a 2 ángeles a sacar a Lot, a su esposa y a sus hijas de Sodoma y Gomorra. Y quiero decirles algo, que la esposa y las hijas de Lot salieron de panzazo, con 6 de calificación. Porque todavía le dice el ángel, antes de que salieran de la ciudad, Lot, dile a tu esposa querida, que cuando salgan de Sodoma, no volteen a ver el juicio de Dios. Y cuando iban saliendo, la mujer de Lot, que voltea, y al mirar la destrucción de Sodoma y Gomorra, en ese momento se quedó convertida en una estatua de sal. Dios la juzgó. ¿Saben ustedes por qué la juzgó Dios? Porque esto nos indica, en primer lugar, que la esposa de Lot tenía su corazón en Sodoma. Le encantaban las discos de Sodoma. Le encantaba el pomo de Sodoma. Le encantaba las modas de Sodoma. Y estaba fascinada. Y cuando dijo Dios, todo esto es como la flor del campo que se desvanece y que no durará, volteó la mujer de Lot y dice, no, el último goodbye a Sodoma. Y se convirtió en estatua de sal. ¿Y sabes lo que dijo Jesús en el libro de Lucas? Más tarde Jesucristo le dijo a la gente, acuérdense de la mujer de Lot. Cristo dice que recordemos miles de años que sucedió esto a la mujer de Lot. Y dice Cristo en el Evangelio de San Lucas, porque como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero ¿por qué Cristo pone énfasis en acordarnos de la mujer de Lot? Y Cristo nos dice esto para que nosotros en esta mañana descubramos que si Él viniera ahorita, la mayor parte de los cristianos tienen su corazón en Sodoma. No se quieren ir al cielo. ¿Creen realmente que esta vida es mejor que el cielo? Y por eso están aquí todavía. No, es que esto no puede ser mejor. Está mejor mi botella de Viborova, mi Bacardí, mis discos, mi placer. Todo es mejor que el cielo. Y como realmente creen eso, sus ojos no están puestos en las cosas que no se ven, sino en las cosas que se ven. Y dice Cristo que cuando venga Él, muchos cristianos estarán como la esposa de Lot, convertidos en estatuas de sal. ¿Saben ustedes qué es la sal? La sal, dijo Cristo en Mateo 5, que somos nosotros la iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra. Y Jesús dijo esta advertencia, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada más que para ser hollada y pisoteada por los hombres. En otras palabras, cuando un cristiano pierde su sabor, cuando un cristiano ya no habla de Cristo, cuando un cristiano ya no es santo, cuando un cristiano ya no ora, ese cristiano comienza a convertirse en una estatua. Y ahí son cristianos de aparador. Vienen a la iglesia, van a los estudios, pero durante la semana así están en su trabajo, así están en las escuelas, son como estatuas de sal, que están congelados porque no sirven para nada en las manos de un Dios santo. Y no sé cuántos de ustedes ya sean en esta mañana estatuas de sal. No sirven para nada.
Su cristianismo de la boca para afuera, pertenecen a la sinagoga de Satanás y se dicen ser judíos y no lo son. Vean ustedes ahora en Ezequiel capítulo 14. Veamos otro juicio de Dios. Y esto es asombroso en el libro de Ezequiel, porque el capítulo 14 de Ezequiel, ¿qué juicio creen ustedes que anuncia? Ezequiel anuncia los 4 jinetes del Apocalipsis. Si alguien quiere en esta mañana una prueba más contundente, más fuerte, de que no vamos los cristianos a pasar la gran tribulación, es Ezequiel 14. Porque Ezequiel 14 dice estas palabras, versículos 12 al 20. Vean cómo se anuncia la venida de los 4 jinetes del Apocalipsis y a quienes Dios salvaría. Dice Ezequiel 14, del 12 al 20. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella, tomen nota, hambre. El primer juicio en Apocalipsis 6 es el hambre. Enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones. Y vean a los varones que menciona Dios. Noé, Daniel y Job. Escuchen, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Versículo 15. Y se hiciere pasar sobre bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Número 3, versículo 17. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Y en último lugar, si enviare pestilencia sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella otra vez, Noé, Daniel y Job. Vivo yo, Jehová, el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. ¿Tú eres justo delante de Dios? Si tú en esta mañana eres justo delante de Dios, es porque has recibido la justicia de Jesucristo. Y por esta justicia, el día de la tribulación, Dios te librará, como en el Antiguo Testamento lo fueron Noé, Daniel y Job. Y aquí dice en la Biblia que va a haber muchos cristianos en la gran tribulación que van a salir en el rapto y sus hijos se van a quedar. Otros van a dejar a la esposa o otras esposas van a dejar al esposo, porque fueron los únicos justos en su casa. En la tribulación del rapto no va a decir que, Señor, mi tío el arzobispo, llévame. Mi mamá era monjita, me voy contigo. Cuando era chico hice la primera comunión. Cuando era chico me bautizaron. Nada de eso va a servir. Cuando venga el Señor no va a haber tus ritos o tu religión. Te vas a quedar. Te vas a quedar en el juicio si tú crees que por tu religión te vas a salvar, o porque hiciste la primera comunión, o porque vienes a esta iglesia. Tienes que tener la justicia de Cristo. La justicia de Cristo, su muerte en la cruz, tienes que estar cubierto con la sangre de Cristo, para que cuando, igual que en Éxodo, vinieron las plagas sobre Faraón, la Biblia dice, y vino tinieblas en Egipto, mas los hijos de Israel tenían luz en sus casas. Y vinieron las ranas y los piojos sobre los egipcios, y los hijos de Israel estaban libres de estas plagas, porque Dios hace diferencia entre sus hijos y entre el mundo cuando Él juzgue al mundo. Hermanos en Jesucristo, en último lugar vean en Primera de Tesalonicenses,
en el Nuevo Testamento lo mismo que el Antiguo Testamento enseña. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Y el apóstol Pablo dice estas palabras a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué creen ustedes que se refiere con ira? Se refiere al día de la ira, al día de Jehová, al día en que Dios va a juzgar por última vez a este mundo. Dios juzgó a los ángeles, Dios juzgó con el diluvio, Dios juzgó en la Torre de Babel, Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, Dios juzgó en los tiempos de los judíos a su pueblo, y dice la Biblia que antes de juzgar al mundo va a juzgar a su iglesia. Primera de Pedro 4:17, antes de que juzgue Dios al mundo, el juicio comenzará con la casa de Dios. Y vean ustedes en Ezequiel capítulo 9, regresamos a Ezequiel para ver esta verdad. ¿De qué forma Dios comienza siempre a juzgar? A los que le conocen y después a los que no le conocen. ¿Por qué creen ustedes que Dios vaya a juzgarte a ti primero, a tu familia, a ustedes jóvenes, que a tus primos y a tus parientes que no conocen a Cristo? ¿Por qué creen ustedes que Dios va a hacer esto? ¿Porque al que mucho se le da? Ahí está. A los que han oído la palabra de Dios y a los que han venido aquí los domingos a calentar el asiento nada más, y a los que les entra por acá y les sale por allá, son los primeritos en la lista. Los primeritos en la lista. Porque los que nunca han oído, Dios será más benevolente con ellos por su ignorancia. Pero a ustedes que han oído tanto y tanto y tanto, dice en Ezequiel capítulo 9, cuando Dios juzga a Jerusalén, en el versículo 4, Ezequiel 9, vean ustedes la orden que da Dios al juzgar a su pueblo. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿A quiénes marcó? ¿A quiénes marcó para que no los tocaran? A los que gemían por el pecado. A los que llegaban en la noche y le decían, Padre Santo, mira a mi hija, Padre, mira nada más esos muchachos, Señor, mira nada más, mis vecinos se emborrachan y gritan. A esos cristianos que bebían y mojaban en la noche su almohada con lágrimas, a esos cristianos que estaban todos los días, Padre Santo, ¿cuándo vienes? ¿Cuánto pecado en nuestro alrededor? Solo esos serán librados. Y a los demás, dice el versículo 5, y a los otros, dijo, oyéndolo yo, pasa por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por donde, por el Partido Comunista, dice. Dice, comenzaréis por las cantinas. Dice, comenzarás por las discos. No, dice, comienza por la gente que está o que se dice estar delante de mí. Comienza por mi santuario. El ángel de la muerte en Apocalipsis 17 no comenzó con los sodomitas, ni con los homosexuales, ni con las lesbianas, ni con los borrachos, ni con los parranderos. Comenzó a revisar la iglesia y dijo, voy a comenzar con todos los que vienen a la iglesia y se dicen y nunca fueron, y fueron los primeros en morir. Y lo mismo hará Dios, dice 1 de Pedro 4:17, cuando Él venga por segunda vez. Comenzará con los que están en la iglesia. No se refiere a los cristianos de veras, se refiere a los que se dicen ser y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
Detenemos el estudio hasta este momento y quiero acabar invitando a todos ustedes a que consideren solemnemente estas palabras. Dios no nos ha puesto para la ira al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todas las cosas si nosotros las pedimos? De cierto os digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a qué cosa. A condenación. Ahí la palabra griega es crino, con K, y significa el juicio. El que oye mi palabra y crea al que me envió, no va a ser condenado. No voy a pasar mi ira sobre él, porque la ira de Dios se ha apartado de nosotros y nuestra ira que merecíamos fue puesta en su Hijo Jesucristo. Y Cristo recibió mi castigo, tu castigo, mis pecados, tus pecados, en su cuerpo santo y sin pecado. Y ahora Dios dice, ¿ustedes creen, los que se han burlado de mi Hijo, que van a seguir haciendo lo que ustedes quieran y siguiendo vivir como les da la gana? Cuando el precio de la redención fue el precio de la vida de mi unigénito Hijo, ¿cuánto mayor castigo, dice Hebreos 10, creerán que recibirá el que pisoteare la sangre y el que tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de verdad? Ese pecado, dice la Biblia, no puede ser perdonado. Es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decirle a Dios, no me importa tu hijo, no me importa lo que hiciste, déjame vivir mi vida. Dios te dice, te dejo, haz lo que quieras, pero algún día nos vamos a ver. Y el día de la ira, dice Apocalipsis 9, la gente va a pedir morir y no va a poder. Le van a decir a los montes que caigan sobre nosotros, no soportamos tanto dolor, tanto sufrimiento. Y la Biblia dice, llamé y no quisiste oír, extendí mi brazo y no hubo quien atendiese. Me llamarán, pero no responderé, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no quisieron el temor de Dios. Mas el que me escuchare, dice el Señor en esta mañana, habitará confiadamente, sin temor del mal. De veras, yo cada vez que oigo truenos en mi casa y que están cayendo lluvias y unos relámpagos, hay mucha gente que se tapa la cobija y se tapan y dicen, ay, ahorita me va a caer el rayo en mi casa. ¿Cuántos de ustedes que tienen paz con Dios dicen que truene más fuerte? Y que se sacuda la tierra, porque el león, el justo, dice Proverbios, es como un león que vive confiado. Si no debemos nada, ¿a qué tememos? El que nada debe, nada teme. El que tiene paz con Dios vive tranquilo y con paz en su alma. Que en cualquier momento que venga, Señor, estoy listo, mi Samsonite ya está preparado. En cualquier momento, vámonos ya, Dios, mundo cruel, ya nunca te veré. Y serán enjugadas nuestras lágrimas, y una cosa sí les garantizo. El otro día cuando estábamos con el señor Guillermo Ochoa en la televisión, me dice el señor Ochoa, oiga, señor Alducin, dígame lo primero que la Biblia dice acerca del cielo. Y le contesté y le dije a este comentarista, señor Ochoa, lo primero que la Biblia dice es que el cielo es mejor que la tierra. Es lo primero que la Biblia dice. Porque dijo Pablo, para mí morir es ganancia. O sea que vamos de gane si salimos de esta tierra. Y si tú lo crees, dice la Biblia, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así también como Él es puro. Tú lo crees, tú vives santa. No lo crees, vives como quieras. Ahí está la diferencia entre pertenecer a la sinagoga de Satanás y pertenecer a la iglesia de Dios. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana y por recordarnos que hay mucha gente que dice ser algo cuando no es nada delante de ti, más que una pobre criatura desventurada, miserable, ciega y desnuda, que cree que se ha enriquecido y ante tus ojos no está más que guardado para el día de la ira y del santo juicio de tu nombre. Padre, te damos gracias porque tú has abierto tus brazos desde hace 2000 años que los abriste por primera vez en una cruz. Y al abrir tus brazos nos dabas tu amor, tu compasión, tu perdón, tu misericordia, tu paciencia. Pero las personas que no han podido comprender
y no han querido aceptar. Y siguen engañándose a sí mismas, creyendo que son algo, cuando no son nada delante de ti. A ti, después de todo lo que has hecho por nosotros, no te queda más que algún día juzgarlas, donde el juicio oirán las palabras que diga: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará a la casa de mi Padre, sino el que hizo, el que practicó mi voluntad. En esta mañana hay muchas personas que no han hecho la paz con Dios, que no se han reconciliado con Dios y que no han querido aceptar el regalo de Dios, que es Cristo Jesús. Yo te ruego en esta mañana que hoy que tu corazón ha sido preparado, invites a Jesucristo a tu vida por primera vez. Puedes tener una religión, recuerda, sin ser necesariamente hijo de Dios. Te pido en esta mañana que te arrepientas de tus pecados, que te des cuenta que no puedes seguir viviendo la vida que estás viviendo, porque tus pecados te van a alcanzar y la paga del pecado es la muerte, y que en esta mañana te vuelvas a Dios y creas que la sangre de Cristo puede limpiarte de todas tus maldades. Y si tus pecados en esta mañana fueren como el carbón de negros, como blanca lana, vendrán a ser. Así dice la Escritura de Dios. ¿Qué puedo hacer? Preguntarás, para que en esta mañana yo pueda tener la seguridad del perdón de mis pecados. Número 1, la Biblia dice que te arrepientas, y el arrepentimiento es darte cuenta que tu pecado en que vives, Dios murió por él en una cruz. Las maldades que haces son por las cuales Cristo pagó, y tu rencor y tu odio que tienes en tu corazón es lo que Cristo te quiere sacar, si tú crees en su amor y en su perdón. En segundo lugar, tienes que creer, nada más, creer en el Hijo de Dios como el Salvador, el Mesías, el enviado por Dios a esta tierra para salvarnos de nuestras maldades. Cuando Jesús nació, su Santa Madre, la Virgen María, recibió un mensaje que decía que ese niño sería el Salvador y que daría a luz un hijo que salvaría a su pueblo de sus pecados. Creer en Cristo es creer que Él es el único que puede mediar, interceder y salvar a la raza humana ante Dios. ¿Por qué solo Cristo? Porque solo Él murió en la cruz. Y sin esa sangre nadie hubiera podido ser perdonado. Y en último lugar, ábrele tu corazón a Cristo e invítale en este momento diciéndole estas palabras. Ahí desde tu corazón, dile a Dios: mi Señor y mi Dios, perdona mi vida de pecado, mi rebelión, mi autosuficiencia en contra de ti. Te pido que me perdones por la causa de la muerte de tu Hijo Jesucristo, porque con su sangre tú me das en esta mañana el lavamiento de todas mis maldades de mi pasado. Señor Jesús, te abro mi corazón en este momento y ya no quiero decir de la boca para afuera. Quiero que cambies mi corazón verdaderamente y me transformes y me des la seguridad de que no tengo que tener miedo de la ira que algún día caerá sobre la tierra, porque me librarás de ella, de esta hora de la prueba, y me llevarás a tu presencia, al cielo que has preparado, para que algún día habite contigo. Te doy las gracias, mi Señor Jesús, y te pido que me perdones mis pecados, que me laves con tu sangre, y que entres a morar en la persona del Espíritu Santo, en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.